Vamos a hablar de las funciones cuadráticas. Este tipo de funciones se caracteriza por ser un polinomio de segundo grado. Para resolver una función cuadrática, primero hay que conocer sus elementos notables, es decir, la ordenada del origen, el vértice y sus raíces. Ahora sí, podemos pasar a la resolución. Bueno, para resolver una cuadrática tenemos tres fórmulas distintas. Tenemos la canónica, la factorizada y la polinómica. Bueno, la polinómica se representa con esta fórmula y la podemos identificar porque nos da un término A, B y C. Además, podemos saber que el término C sería su ordenada origen. También está la forma canónica, la cual nos da como datos de regalo la x y la y del vértice, que nos sirven para encontrar el eje de simetría. Y después está la factorizada, que nos da como dato las dos raíces, la identificamos por eso, y en ambas, cuando queremos encontrar la ordenada al origen, igualamos la x a 0. Durante el estudio de función analizamos la gráfica de la cuadrática. Para esto vamos a tener que marcar el dominio, la imagen, el conjunto de positividad y de negatividad, la ordenada al origen, las raíces y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Soy Pedroli. No me pregunten por qué estoy con lentes, pero a continuación voy a explicar el análisis de la función cuadrática. Primero vamos a empezar hablando sobre el dominio. El dominio sería todos los valores que abarcan sobre el eje X. En este caso, como la misma es infinita, simplemente tenemos que escribir que comienza en el más infinito y finaliza en el menos infinito. La imagen se refiere a básicamente los valores abarcados por el eje Y. En este caso tenemos que escribir de menos infinito hasta el 8 incluyéndolo. Va a ser la imagen, ¿no? Ahora, el conjunto de positividad. El conjunto de positividad sería el segmento de la función en que la misma sobrepasa el eje X. En este caso, sería del menos 6 al menos 2. El conjunto de negatividad ahora es lo contrario. Es donde lo que está por debajo del eje X sería como menos infinito al menos 6. Además del menos 2 al más infinito. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento son, el primero sería todos los valores en los que el eje Y incrementa su valor, es decir, desde el punto más bajo, que sería el menos infinito, hasta el eje de simetría, menos 4 en este caso, en nuestro caso. Ahora, el intervalo de decrecimiento es lo contrario, obviamente, es decir, desde el eje de simetría hasta el más infinito. Ahora, hablemos de la ordenada. La ordenada de origen ya sabemos todos, es el punto donde una gráfica cruza el eje vertical, o sea el eje Y, en un plano cartesiano. Esta se representa como b en la ecuación, o sea y igual m en la x más b, y muestra dónde comienza la función en el eje vertical. Ahora, las o la raíz son los valores de x, que hacen que una función sea igual a 0, es decir, los puntos en los que se cruza el eje horizontal, o sea el eje x, en un gráfico. Las raíces son las soluciones de la ecuación cuando y es igual a 0.